Se lo habíamos venido anunciando y ya estamos aquí, tal y como les habíamos prometido. El tiempo de la entrevista de esta noche, en el que queremos que ustedes nos inviten a estar en casa durante un rato, durante poco más de media hora, saben que lo íbamos a dedicar a analizar y a que ustedes conocieran un poco más, que todos conociéramos un poco más las razones por las que el Parque de las Ciencias de Granada, el Parque de las Ciencias de Andalucía, como así se llama ahora, tiene una seria amenaza sobre su futuro, que no es más que un paso más de todos los que lamentablemente se han venido sucediendo casi desde su creación. Saben ustedes, porque se lo hemos venido contando, lo hemos venido debatiendo en tertulias y lo hemos venido analizando también, que la Junta de Andalucía pretende poner en marcha un escenario muy similar al del Parque de las Ciencias de Granada en Málaga, con los mismos objetivos prácticamente, con los mismos fines, cosa que no parece que tenga mucho sentido en una administración, una de cuyas banderas ha sido siempre la de la optimización de recursos y la de supresión de dualidades, de chiringuitos, como han llamado algunos, etcétera, etcétera, etcétera. La amenaza sobre el Parque de las Ciencias ha querido ser despejada por la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, presidenta del patronato, con una declaración que a nada le compromete, que nada viene a decir salvo que la Junta de Andalucía apoya el parque. No la hemos oído asegurar que el parque va a tener el futuro garantizado, que es la única apuesta de la Junta de Andalucía en ese terreno, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso ha llevado a una enorme preocupación en amplias capas sociales de Granada. En el mundo de la política solo hemos escuchado estruendoso silencio por parte de quien tiene la responsabilidad de defender los intereses de Granada, como es la alcaldesa o el presidente de la Diputación. Sí que es cierto que algunas formaciones políticas han pedido ya una reunión urgente del patronato del parque, presidido por la consejera, para que se comprometa públicamente y despeje las numerosas dudas que sobre el futuro del parque ahora mismo se ciernen fundamentalmente con ese anuncio que decimos se produjo hace unos días y del que les hemos venido dando cuenta. La Asociación de Amigos del Parque de las Ciencias es una asociación, es una sociedad, es una entidad que agrupa a centenares de personas muy relevantes, muchas de ellas de diferentes ámbitos de la ciudadanía, de la sociedad granadina, que desde el principio entendieron que el parque era una herramienta fundamental para el diseño de la Granada que conocemos. Y desde el principio han estado apoyando detrás, sin fisuras, y como una sola persona, de una manera absolutamente altruista, el parque, cualquier proyecto del parque y sobre todo el futuro del parque. La Asociación de Amigos del Parque de las Ciencias ha emitido dos comunicados. El primero manifestando su extraordinaria perplejidad y su preocupación, y el segundo anunciando además que pide a la Junta de Andalucía que retire el decreto por el que se crea ese Instituto para la Divulgación Científica de Andalucía con sede en Málaga, con una serie de consideraciones que son las que queremos hoy analizar con el portavoz de esa asociación. Una persona además muy querida por muchas y muchos de ustedes, porque es una de esas personas imprescindibles en Granada. Profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, doctor en Didáctica de Lengua y Literatura. Ustedes le conocerán sin duda alguna por ser uno de los mayores y más entusiastas divulgadores de la lectura. Ha cosechado numerosos premios precisamente por esa tarea y hoy le tenemos, y decimos nos alegramos doblemente, como portavoz de esa asociación. Juan Mata, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy preocupados, ¿no? Claro, si es que la preocupación no es arbitraria, no es gratuita, es muy fundada, porque cuando uno lee con detenimiento el proyecto de decreto que pretende sacar adelante la Junta de Andalucía, la verdad es que da más que motivos para pensar que hay en marcha algo que no nos gustaría calificar hasta no tener lógicamente certeza, algo que va en detrimento del parque, lo cual nos resulta a estas alturas de la historia un poco chocante. ¿Cómo es posible que todavía, después de 30 años
de éxito, además reconocido ese éxito por la propia Consejería, ¿no?, de Educación. Como todavía hay dudas, incluso hay mecanismos que tratan de poner en cuestión la labor del parque. Es que no lo entendemos. Y claro, cuando ve uno lo que se está tratando de llevar a cabo, pues la preocupación es grande, porque supone una extraña, vamos a llamarla así de entrada, una extraña maniobra para trasladar las funciones del Parque de la Ciencia a otra entidad, ese Instituto Andaluz de Divulgación Educativa de la Ciencia, cuyos objetivos, que son idénticos a los del parque, nos quedan un poco confusos. Y entonces nos gustaría, y lo hemos rogado y seguimos rogándolo a la Consejería, que explique los verdaderos motivos que hacen que sea necesario replicar en Málaga lo que ya viene funcionando desde hace 30 años y muy bien en Granada. Y no terminan de aclararlo. Hay una especie de opacidad para evitar entrar en debate de qué es lo que de verdad se pretende. Insisto, no tenemos certeza, solamente nos movemos en el campo de las sospechas o de los temores, pero que son muy fundados. Y sí, claro que estamos muy preocupados. A lo mejor algunas y algunos de ustedes no tienen todas las piezas del puzzle que ha supuesto el Parque de las Ciencias en los últimos 30 años. Un proyecto que nace con el sello Made in Granada, que nace desde Granada, que se desarrolla desde Granada, que ha sido un proyecto de éxito desde el principio, que no ha sido un proyecto faraónico, que se ha desarrollado consiguiendo el respaldo de la comunidad científica al máximo nivel, que cuando nació había unos monstruos que podíamos pensar que era una competencia imposible de alcanzar, y que sin embargo se ha ido haciendo con el liderazgo de las instituciones de ese corte, de ese perfil, en muy poco tiempo y con mucho rigor, ¿no? Con mucho rigor, y además, cuando se le puede explicar a personas que vienen de otros países, de otras ciudades de España, de otros países, pensar que lo que se ha hecho en el parque, con el limitadísimo presupuesto que tiene, y pensar que ahora mismo hay exposiciones generadas en el parque. Actualmente la de bioinspiración está en un museo de Austria, en Viena, que ha sido el origen de grandísimas actividades que demandan de otros muchos países de Europa, incluso de América. Pensar que eso se ha hecho con un presupuesto como el que tiene, significa que se ha hecho una gestión muy ajustada, nada derrochadora, a lo que realmente el parque se propuso desde el principio. Porque a veces se olvida, o no se conoce, que el parque fue un proyecto de una gente muy joven que provenía de una institución también, de una maravillosa actividad ecológica, que es el Huerto Alegre, Granja Escuela Huerto Alegre, que parte de ese grupo decidió hacer muy lenta y muy acertadamente algo relacionado con la ciencia en el Ayuntamiento de Granada, que aquello tuvo tanto éxito que empezaron a entender que las instituciones, afortunadamente, que aquello merecía la pena apoyarse, que se hizo siempre fase a fase, cuando había garantizado dinero, cuando se sabía que había subvenciones suficientes, que todas las auditorías que se han hecho jamás han descubierto una malversación, un derroche, todo lo contrario, han alabado que con el personal tan limitado que tienen y los presupuestos han hecho cosas admirables. Pero bueno, todavía seguimos con dudas, con sospechas, con ideas contrarias a que esto tiene que ser revisado, si es posible vaciado, no entendemos. Y además no lo entendemos por una razón, si se quiere, hasta social. Así no se crea comunidad. Si creemos de verdad en la comunidad andaluza, si nos sentimos de verdad andaluces, no podemos ir fragmentando localismo, dando prevalencia o privilegio a uno en detrimento de otro, porque este es el Parque de Andalucía, no es una actividad hecha en Granada para los granadinos, con solo esa idea centrada en lo local.
Este es el Parque de Andalucía. Si ahora se intenta ver que por presiones, por actividades, por intereses, en fin, se quiere desplazar parte a otra ciudad, la idea de comunidad andaluza se quiebra. Y entonces aparece la idea de que somos un grupo de ciudades o de municipios en contra de otros, a ver quién saca más. Eso va en contra de cualquier idea de lo que supone reafirmar la idea de que somos una parte importante de España, pero unificada, no fragmentada, no creada esa especie como de ideas donde prima más los míos, los de allí, los que me ayudan, los que debo favores. Esto es de Andalucía y por lo tanto hay que hacerlo. Si hemos constituido un organismo de divulgación de la ciencia con éxito, mantengámoslo, exprimamos hasta el final su potencial, que lo tiene, ayudemos a que esos recursos se multipliquen, que hay un personal muy especializado, pero ¿por qué rebajar todo eso? No lo entendemos, sencillamente. Lo cierto es, Juan, lo has dicho y lo hemos venido analizando, lo cierto es que a pesar del éxito del proyecto, del modelo, de la optimización de los recursos hasta extremos insospechados, del reconocimiento de la comunidad científica a nivel nacional, incluso a nivel internacional, el parque ha sido un elemento que ha recibido el acoso y la desconfianza de la administración andaluza casi desde el principio. Yo no creí, lo digo sinceramente, Agustín, no creí que iba a poder hablar de esto, pero no es porque no quisiera yo, sino porque no debería. Hay una cuestión de fondo que lo he sufrido porque he estado en esa batalla mucho tiempo, que es que da la impresión de que lo que se ha creado y funciona y tiene éxito y reconocimiento, da la impresión de que quienes no estuvieron en el origen de esas instituciones, llámese Orquesta Ciudad de Granada, llámese Escuela Andaluza de Salud Pública, llámese escuelas municipales, que es un asombro en Europa de lo que se hacen en las 4 escuelas municipales, llámese Parque de la Ciencia, da la impresión de que como eso no tuvo el origen en los míos, desconfío. Cuando en realidad, en lugar de mirar hacia esas instituciones y admirarlas y potenciarlas, que no son de nadie, son del conjunto de la ciudadanía, da la impresión que hay una especie de sospecha inicial y que merece todo tipo de recelos porque en el origen estuvieron otros. Y eso lo digo con todo dolor, eso es lamentable. No creamos, insisto en esa idea, no creamos ideas de comunidad pensando que esos son, antes has utilizado esa idea, que la he escuchado y leído muchas veces, de que hay chiringuitos. ¿Pero qué chiringuitos? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo el parque puede ser un chiringuito? Si ahora mismo, según tengo la memoria, en el Parque de la Ciencia ya no queda quizá más que uno o dos, quizá no lo sé muy bien, uno de los fundadores, nada más que uno, pero esto no es de nadie, esto es con orgullo un patrimonio de Andalucía. Por lo tanto, yo no tengo por qué defender al Parque de Granada enfrentándome a Málaga, ni a Huelva por otras razones, ni a Cádiz por otras, ni a Sevilla. Somos andaluces y por lo tanto ese es el patrimonio de todos, vivamos en Algeciras o vivamos en el Ejido. Somos todos en ese sentido parte de una comunidad orgullosa de un patrimonio, en este caso científico. ¿Por qué crear esas rencillas, esas rivalidades, esas sospechas? No lo entendemos. Y de hecho el parque cambia su nombre. El parque era Parque de las Ciencias de Granada y cambia su nombre Parque de las Ciencias de Andalucía. Además, en una idea creo que muy acertada en su origen para pensar que no era una cosa que estaba localizado, claro, en Granada, pero no era una cuestión que era exclusivamente para los escolares andaluces. Han venido y siguen viniendo escolares de toda España, incluyendo, como es natural, escolares de Andalucía. ¿Por qué pensar que esa realidad admirable
tiene que ser fragmentada, incluso posiblemente vaciada, porque en este caso concreto ese instituto, nada más y nada menos que un instituto en Andalucía de promoción educativa de la ciencia, que es justo lo que está en los estatutos del parque. Que si se hubiera creado hubiera tenido todo el sentido de que hubiera estado en Granada dentro del parque. Naturalmente, pues eso, si es que a veces cuando uno discute estas cosas da la impresión de que en realidad está haciendo un juego de malabarismo lingüístico para explicar lo inexplicable. No, si es que en los estatutos, si se leen con atención, del parque está la potenciación de la cultura científica en el ambiente escolar. Y ahora eso mismo se traslada a un instituto a Málaga. Una vez más, ¿por qué? ¿Qué se pretende de verdad con duplicar funciones, recursos, experiencia o dilapidar en este caso experiencia, pensando que realmente en Málaga se va a hacer mejor? Pero además una cosa, si la consejería estima que esa función del parque hasta ahora se ha hecho mal o es insuficiente, dígase, hay una auditoría que dice que en lugar de tantos escolares previstos hay tal. Por lo tanto, se entiende que es necesario, para cumplir eso, mejor trasladarlo a otro sitio. Pero que se diga. Pero no se puede decir que hoy es el referente en el sur de Europa, o en Europa, referente en divulgación científica, a la par que se está organizando otra cosa para quitarle esa competencia. De verdad, insisto, que nos expliquen la razón real por la cual piensa, o la consejería piensa, que se está haciendo algo insuficiente o mal para que sea necesario la creación de un organismo que pretendidamente lo haga bien. Seguimos sin entender, y eso creo que merece una respuesta, no con ese lenguaje medio esotérico, medio administrativo, medio confuso de la consejería. No, claramente, mire usted, hemos pensado que el parque no cumple sus funciones y entendemos que la va a cumplir mejor este instituto. ¿Vale? Eso se analiza, se ve, si es que han disminuido si es que el año pasado fue el récord de visitantes en el Parque de la Ciencia. Pero ¿qué más se le puede pedir? Y seguimos pensando, como ya he repetido 2 o 3 veces esta tarde o esta noche, que realmente hay algo que no terminan de decir, aunque imaginamos lo que puede ser. Juan, no le hemos escuchado una palabra a la alcaldesa en defensa de la autonomía y del reforzamiento, si cabe, del parque. Tampoco se lo hemos escuchado al presidente de la Diputación, lo digo como las 2 instituciones más importantes en Granada. No se lo hemos escuchado a ningún parlamentario del Partido Popular que sustenta al Gobierno de Andalucía. No se lo hemos escuchado al presidente de la Junta de Andalucía. Solo hemos escuchado una declaración de la consejera de Educación, que a su vez es la presidenta del patronato, extraordinariamente ambigua, que no viene a decir absolutamente nada y que no sé hasta qué punto os ha tranquilizado o os ha sembrado todavía mayor inquietud. Una de las circunstancias, una vez más, y en fin, comprendo que este tipo de cuestiones son delicadas, la cuestión de fondo también es ver que si fragmentamos la idea política de que en Granada ahora estoy yo y por lo tanto todo el patrimonio creado anteriormente es de los otros y por lo tanto no me siento concernido, y al mismo tiempo lo que yo voy a crear a partir de ahora es exactamente lo bueno. Es decir, si pensamos que lo que hacen los míos es siempre bueno y lo que hicieron los otros o hacen los otros es siempre detestable, entonces una vez más el sentido de democracia se pierde. Porque en este caso concreto aquí hay una cuestión de fondo. El Parque de la Ciencia ha sido, al margen de su labor educativa y de divulgación, sigue siendo un potentísimo, inspirador y un potentísimo elemento económico. Si eso se olvida, y hay estudios que estos días han salido muy bien planteados, hay puestos de trabajo, hay puestos indirectos de trabajo, hay personas que hacen gasto en Granada, en fin. Ese tipo de cuestiones, como granadinos, y sobre todo como representantes
políticos de la ciudadanía tendría que afectarnos, o por lo menos crear una cierta alerta. Pero da la impresión que como esto proviene del campo al que yo concedo máxima credibilidad, que son la pertenencia a un determinado grupo político, todo aquello que provenga o estuviese en manos o fuera creado por los demás, no merece credibilidad. Y eso es uno de los fundamentos lamentables de la degradación de la democracia, porque no terminamos nunca de saber si uno realmente pertenece a un ámbito en el que uno se siente parte o como, en cierto modo, perteneciente a algo que es común. ¿Qué es lo común? La idea de lo común se pierde. Lo común, en este caso, es lo que aquello que se ha creado, sea en el tiempo que sea, funciona, atrae, estimula, crea orgullo. Ese es el patrimonio común. Si eso se degrada, la idea misma de democracia se degrada. Y claro, los silencios del Partido Popular, de la alcaldesa, del presidente de la Diputación, además la alcaldesa es la vicepresidenta del consorcio, que no haga algo que diga, bueno, vamos a ver si esto es verdad o no, pues hombre, claro que intranquiliza y sobre todo frustra, más que a veces crear competencia, frustra pensar una vez más que no somos capaces de crear algo común que sea el patrimonio de todos, de verdad de todos. Y creo que la Orquesta Ciudad de Granada y las escuelas municipales y la Escuela Andaluza de Salud Pública y el Parque de la Ciencia es un patrimonio común. Y no solamente granadino, es un patrimonio andaluz. Y en ese sentido, una vez más, como decía, ¿por qué nos enfrentamos? ¿Por qué tienen que enfrentarnos a otros ciudadanas de Andalucía por el simple hecho de hacer algo que vaya más allá de lo que realmente ya tenemos? Eso es muy frustrante. Recuerden ustedes, porque claro, tenemos que tener un poco memoria para saber que no llegamos aquí por generación espontánea. Hace 3 años al parque lo abrazamos todos los granadinos con una amenaza muy seria también sobre su futuro, una iniciativa que al César lo que es del César pilotó políticamente Antonio Cambril, entonces concejal del Ayuntamiento de Granada. 4.000 firmas lleva ya recogida la petición de la Asociación de Amigos del Parque y en las últimas horas se ha hecho pública la solicitud a la Junta de Andalucía de que retire el borrador de decreto que crea ese instituto en Málaga. Y se hace además en base a una serie de alegaciones muy concretas y entiendo que muy bien fundamentadas. ¿Cree que de alguna manera han recibido algún tipo de comunicación por parte de la Junta? ¿Alguien se ha puesto en contacto con los amigos del parque? ¿Alguien les ha dicho no os preocupéis, no pasa nada? Pues lamentablemente debemos decir que no. Y esto es una vez más lo que acabo de decir, esto frustra. Frustra porque el concepto de ciudadanía, que es algo basado en el debate, en la reflexión común, en el intercambio de opiniones, en la búsqueda de objetivos comunes y de futuro, eso no tiene ningún color. Eso es o forma parte del sentido profundo de lo que es la ciudadanía. Y si un grupo de ciudadanos o de ciudadanas hace algún tipo de alegación, es verdad que el plazo es hasta el lunes 10-18, pero en algún momento ese tipo de alegaciones tendrían que ser respondidas. Esperamos que sean respondidas, pero no por un afán de protagonismo ni porque nos sintamos un poco especiales, sino porque hay un grupo de ciudadanos, de ciudadanas, que han decidido expresar públicamente su oposición muy bien razonada. Y eso no debería quedar en un mero silencio, y por supuesto no debería quedar simplemente en algo meramente, una actitud, una actividad meramente administrativa. Ustedes han alegado, nosotros no le hacemos caso y seguimos adelante. Es que debería ser debatido, que lo que ahí se dice es algo, creemos, muy serio, y por lo tanto necesitamos, no nosotros como firmantes, sino yo creo que la ciudadanía de Granada necesita los mismos argumentos, o que estén al menos al mismo nivel de seriedad con que se han planteado. Y nos gustaría que alguien
no fuese simplemente, no digo la consejera, quien consideren, tendría que decir públicamente que ante esas alegaciones, las contraalegaciones o las ideas contrarias deben ser públicas, porque esa es la transparencia que justifica de verdad la democracia. Hasta ahora el silencio es lo que hemos recibido como respuesta. Aunque ya hemos mencionado en buena medida parte en que se basan esas alegaciones, Juan, si te parece vamos a hacer una especie de resumen general, una por una. Redundancia. Vamos a ver. La cuestión es la siguiente, sobre todo porque hay que entender que estamos en un ambiente de recursos escasos, se nos pide constantemente austeridad, hay que hacer un uso eficiente de los recursos, en fin, estos discursos además son ciertos. Si eso es así, no entendemos entonces que a partir de la creación de este Instituto de Divulgación Educativa de la Ciencia, se intente, vamos a llamarle duplicar, por no decir suplantar, vamos a decir duplicar algo que ya está encomendado a una institución que además, como dije al principio, lo viene haciendo con notorio éxito desde hace mucho tiempo, pero que ahora se crea un instituto con un director, con un sueldo alto, que eso viene en la memoria económica, con más de 300.000 euros para la puesta en funcionamiento, con su secretaria, con sus ordenanzas, tal y cual. Si hemos dicho que los recursos son escasos y hay que hacer un uso eficiente de todo o de lo poco que tengamos, no hay explicación posible para duplicar servicios. Y por lo tanto entendemos que si eso se considera urgente y necesario, la cuestión que había que explicar por qué. Porque si eso es así, y si hay unas razones muy contundentes, vamos a debatirlas. Pero simplemente predicamos la austeridad, pero eso no evita que gastemos más. Hay una incongruencia que no resulta fácil. Contradicciones. Vamos a ver. Yo no sé si todo el mundo y sobre todo todos los espectadores ahora pueden entender exactamente esto. El instituto que se pretende crear se llama Instituto de Divulgación Educativa de la Ciencia. Principia. Pero quizá no sea para todo el mundo que Principia es el nombre de una pequeña casa de ciencia, un museo de ciencias que había en Málaga, adscrito a un instituto de enseñanza secundaria, el IES La Rosaleda, creado hace ya algunas décadas por profesores de instituto, que era una pequeña sala de experimento, una pequeña sala de divulgación y un planetario. Eso lo llevaba un consorcio en el que estaba la propia Junta, a través de su Consejería de Educación, un consorcio en el que participaba también la Fundación Unicaja y la Diputación de Málaga. Eso, por una mala gestión, en la que creo que hay cierta responsabilidad de la propia Junta, se ha cerrado, se cerró. Y por lo tanto, aquello ha quedado como una historia magnífica, preciosa, hecha en Málaga en estas características. Con ese mismo nombre se intenta ahora ni más ni menos que crear un instituto que tiene una entidad que lógicamente tiene en principio una categoría administrativa para, con ese pretexto de resucitar o de reavivar Principia, crear algo que puede, y va a ser inevitable porque hay una cuestión que es la contradicción. Si usted dota aquello de presupuesto para iniciar, más de 300.000 euros para iniciar el funcionamiento. Si hay un director, hay ordenanzas, hay secretaría y además dice el decreto literalmente, dado el alto volumen de actividades que se prevén, ahí hay una cuestión, o se dice en vano o eso hay que dotarlo de presupuesto. Porque si usted tiene una estructura, unos directores, una estructura administrativa, y un objetivo ambicioso, es una de dos. O es un chiringuito, o eso hay que dotarlo de presupuesto. Vamos a imaginar que no es un chiringuito, que es sencillamente una creación nueva. ¿De dónde sale el presupuesto?
Si resulta que el Parque de las Ciencias lleva con el presupuesto recortado desde hace 4 años, desde el inicio de la pandemia, que está funcionando con menos presupuesto que el que tenía hace 5 años, ¿cómo es posible entonces que no se canalice lo poco que haya hacia lo que ya existe y funciona y se pueda detraer en el futuro hacia lo que no existe y no sabemos si va a funcionar? Eso es una contradicción que tendrían que explicar. En buena parte, vamos al tercer elemento de esas alegaciones, el dispendio. Sí, ya está ahí resumido. Claro, si esa es la cuestión. Si hay dinero, poco, y falta todavía, y además la situación del parque es evidente, faltan dinero, se están funcionando con una escasez de personal, en fin, asombrosa, escandalosa en muchos casos. Hay módulos que no funcionan, no se pueden arreglar. Si hay un dinero para eso, vamos a llevarlo a donde corresponde, pero no se puede detraer de aquí y trasladar a la otra parte con objetivos, como digo, un poco sospechosos. Inoportunidad. Pues por lo que estamos viendo, si es que hay un momento en el que, en parte, todo lo que estamos diciendo pudiera dar la impresión de que, claro, si ustedes lo dicen, ¿cómo no va a ser así? No es una cuestión de que nos crean. Yo me dirijo a los espectadores diciendo, no es una cuestión de que nos crean, sino simplemente que reflexionen, que vean los documentos, que dialoguen, que pregunten, para llegar a la conclusión de que en realidad lo que estamos defendiendo es algo que para el conjunto de la ciudadanía andaluza debe ser un motivo de orgullo. Y si en estos momentos hay una cuestión que pudiera en algún momento pensarse que está funcionando mal, nosotros nos gustaría que se dijera públicamente. Entonces, la contradicción viene a decir, defiendo al gran referente europeo, el Museo de Ciencias, que en lugar de canalizar todo lo posible hacia eso para que todavía siga más, no, defiendo esto, pero simultáneamente creo otra cosa que lo va a quitar protagonismo. Es decir, que creo algo en detrimento de lo que ya funciona. Esa contradicción no debería formar parte de la actividad política. Opacidad. Pues por esto mismo, hasta ahora, como estoy siendo muy cauteloso, nos da la impresión de que el verdadero objetivo de todo lo que se está planteando no es simplemente crear un aparente instituto inocuo en otra ciudad cercana de Granada. Creemos que puede haber intereses políticos, presiones, que hagan posible que, en fin, cosas que a lo mejor no saben los espectadores, pero en Málaga se está construyendo en terrenos municipales, pero con financiación privada, ahora mismo el que va a ser, en fin, esta cosa rimbombante de la política, el mayor planetario de Europa. Eso está allí. Se va a inaugurar, supongo que se inaugurará con todo boato y con todas las cuestiones, tal y cual, para que sea el mayor planetario de Europa. Muy bien. ¿Qué necesita ese planetario para juntarle dentro de poco algo que tenga divulgación o tenga en el campo de la proyección de la divulgación y de la defensa de la ciencia, algo que ya hemos creado curiosamente y que de pronto por alguna atracción física pues, se juntan esos dos polos? Ya tenemos aquí el mayor planetario, podemos tener aquí una especie de instituto andaluz de divulgación científica. ¿Y por qué no seguimos adelante? Bueno, pues ya estaría ahí. Pero claro, esto no tenemos ahora mismo, y lamento decirlo, más que suposiciones. Nos gustaría de verdad honestidad para decir, bueno, sí, en el fondo lo que nos gustaría es que hubiese una réplica del parque en Málaga. Bueno, entenderíamos que eso fuese una ambición política de los grupos que fuese, pero entonces que no se explicara o no se disfrazara la creación de este instituto simplemente con la necesidad de divulgar la ciencia, que eso ya está suficientemente bien hecho por el parque. Y por último, irresponsabilidad. Pues por lo que vengo diciendo toda la tarde, si es que en realidad este tipo de cuestiones al final lo que terminan creando es una especie de fobia
de unos andaluces contra otros. Da la impresión de que la idea última es esta que hemos comentado, de algo irresponsable, porque esto no puede ser una cuestión de andaluces contra andaluces. Si no hay un parque de las ciencias, como no hay una Alhambra, como no hay un museo andaluz de fotografía, como no hay un museo de arte contemporáneo que tiene uno en Sevilla, otro está en Almería, otro está en Málaga, si hemos creado la idea de que somos andaluces, aunque haya una distancia grande entre una punta y otra de nuestra región, tendríamos que ser responsables y no meter cizaña, no crear privilegios, no crear en ningún momento la idea de que unos tienen más poder que otros, que esta ciudad que tiene ahora esta capacidad es muy superior a la otra que tiene menos. Eso es algo que cuando se crea y se fomenta desde los poderes, las consecuencias son difíciles de parar. Y esto tendríamos que hacer todo lo posible para crear una vez más conciencia de igualdad, de equidad, de reflexión común, de patrimonio común, que aunque organicen en Huelva lo que, en fin, cualquier institución, que sepan los de Almería que también es suya. Todo lo que no sea eso es una grave irresponsabilidad. Juan, ¿cree que la Junta de Andalucía va a aceptar la petición del Partido Socialista y de Izquierda Unida de una reunión extraordinaria del patronato para que la presidenta y consejera de Educación dé explicaciones convincentes al respecto? Los estatutos dicen que si lo piden 4 miembros, o 3 o 4 miembros, yo no lo conozco muy bien, 3 o 4 miembros del Consejo Rector, una reunión extraordinaria, los estatutos dicen que hay que convocarla. Me extrañaría mucho que si esa petición está bien formulada y tiene todos los requisitos administrativos y jurídicos para hacerlo, no se convocara. ¿Se convocará? Es que ya uno lo que ve últimamente es que una cosa es la palabra, la letra escrita, otra cosa son las voluntades, otra cosa son las arbitrariedades, y termina uno por pensar que finalmente lo que está escrito y funciona como la base jurídica o legal de una institución al final puede no funcionar. Entonces yo quiero creer que por defensa de la legalidad se convocará. ¿Cuándo? Eso tampoco puedo afirmarlo. Bueno, hoy acaba el plazo para presentar alegaciones. Sí. ¿Tiene previsto la Asociación de Amigos del Parque algún otro tipo de acción, al margen de, imagino, seguir recogiendo las firmas, que ahora explicaremos cómo hacerlo? Pues la verdad sea dicha es que ahora mismo no. No hemos pensado otra cuestión, en fin, tampoco es que tengamos una proyección pública lo suficientemente, en fin, reconocida como para que en un momento determinado nuestra voz fuera oída por la ciudadanía, pero es evidente que ahora mismo estamos en una fase de razonamiento, de llegar a la mayor cantidad posible de personas, a que piensen por sí mismas, que no les den un pensamiento ya terminado y asumido porque quien lo dice lo creo, sino que piensen por sí mismos, que den razonamiento, que discutan. Estamos en esa fase. Una fase a veces complicada porque es cuestión de ir contracorriente y hacer ver, sin caer en demagogia, que eso es muy importante, hacer ver que lo que estamos defendiendo es razonable, que tiene sentido, que beneficia a la ciudad, que beneficia a su economía, que beneficia a puestos de trabajo, que beneficia a toda la actividad cultural y educativa. Si esas razones, que es lo que estamos intentando hacer, son reconocidas y son asumidas por la, en fin, ciudadanía granadina, habría que evidentemente dar otro paso. Pero la verdad es que ahora mismo no quiero, en este caso, fingir, la verdad es que no lo hemos pensado. Seguramente muchos de nuestros espectadores estarían ahora mismo encantados de firmar el documento puesto a disposición de toda la ciudadanía por parte de la Asociación de Amigos. ¿Cómo lo tienen que hacer? Bueno, hemos utilizado una plataforma bien conocida que se denomina Change.org, en fin, que la mayoría de las personas la conoce. Ahí, entrando en esa plataforma y
poniendo simplemente Parque de la Ciencia, Asociación de Amigos del Parque de la Ciencia, Junta de Andalucía, ya aparece esa petición. Si eso tuviese la repercusión que hemos intentado darle, es evidente que habría una manifestación, aunque fuese en este sentido muy limitada, pero bueno, una manifestación de la voluntad pública de muchas personas que querrían manifestar que las razones por las cuales hemos pedido esa solicitud de firma para en fin, tratar de que el decreto no se lleve a efecto, pues finalmente consideren que forma parte también de su compromiso público, su compromiso cívico, y que podrían firmar. Entonces la invitación, cosa que agradezco de verdad, sería una invitación a que entraran en esta plataforma change.org, buscaran esa petición y firmaran. Eso sería la manifestación de una voluntad de verdad de que hay un compromiso cívico, como digo, de evitar este tipo de, en cierto modo, pensamos que arbitrariedad por parte de la Junta. Pues Juan Mata, ha sido un placer que hayas podido estar con nosotros, que hayas hecho llegar a nuestros espectadores esa profundísima preocupación que debe ser de toda esta ciudad. Ojalá y podamos tenerte pronto aquí otra vez, diciendo que bueno, que al final solo fue una pesadilla y que nos hemos despertado bien, y en cualquier caso, para lo que la Asociación de Amigos del Parque considere oportuno, esta es vuestra casa. Muchísimas gracias de verdad por el ofrecimiento, y adquiero un compromiso, y es que de la misma manera que ahora me he pronunciado de manera clara en nombre de tantas personas en contra del decreto, si finalmente se echara para atrás o se pospusiera o se razonara, yo estaría aquí en celebración de la democracia, dispuesto a decir: la voluntad de la gente sirve, su compromiso sirve, sus firmas sirven, sus voces sirven, y si eso fuera posible, yo no tendría inconveniente en venir aquí y reconocer que finalmente la voz de la ciudadanía ha triunfado. Pues a ver si lo podemos hacer, a ver si hay suerte, y a ver si más pronto que tarde te vuelves a sentar en esa silla para que celebremos eso. Encantado. Ustedes, antes de irse a la cama, change.org, Parque de las Ciencias, porque el parque es de todos, que no se nos olvide, de todas y todos ustedes, de sus hijos, de sus nietos, de sus amigos, de toda Andalucía, como bien ha dicho Juan Mata, de toda Andalucía. No es un chiringuito, no es una cosita de Granada, es una cosa por la que ha peleado mucho esta ciudad, 30 años, de la que estamos orgullosos y de la que queremos seguir sintiéndonos orgullosos. No se nos vayan, porque vamos a seguir con la programación habitual, pero acuérdense, ahora, antes de irse a la cama, entren en change.org y firmen. Hasta ahora.